Hablar de Zion Williamson y sus ausencias por lesiones es algo que es llover sobre mojado. Pero en este caso hay temas interesantes que podrían cambiar el rumbo de su carrera y, por supuesto, el equipo que hoy por hoy es con quien juega, el equipo de Nueva Orleans. Lo analizamos en la NBA al día por ritmo. Bienvenidos a la NBA al día por ritmo. Martín Seitune, mi nombre. Me acompañan el coach Carlos Morales y Álvaro Martín para discutir algo que no es nuevo realmente, que podría ser un segmento que con sus actualizaciones lo podríamos haber grabado, tal vez no el año pasado, pero sí el anterior y Yo el diría que otro. es una serie de Netflix que tiene varios capítulos. Sí, varias temporadas también. El año pasado se tomaron un año sabático hasta el final. Pero llega un reporte de Shams Charania que dice: me dicen que Zion Williamson de New Orleans Pelicans no está cerca de volver, todavía está lejos. Según me dicen, ha recibido múltiples tratamientos para tratar ese isquiotibial en donde ha tenido la lesión. Se ha vuelto un tema crónico para él en los últimos años. Una lesión así suele marginar al jugador entre 4 y 6 semanas, pero los Pelicans están previendo que podría tardar más que eso, volviendo después de mediados de diciembre, es decir, al menos 2 o 3 semanas más. Zion Williamson, un jugador que se ha perdido una gran cantidad de juegos en su carrera. Se ha perdido casi el 66%, Álvaro, en la 19-20, y después ha tenido mucha inconsistencia con temporadas en las que juega más del 80% de los partidos, que tampoco es un gran número, pero está muy bien, y temporadas en las que ni siquiera juega. No sé cómo lo Y lo ves. más cercano a un partido de playoff que ha jugado fue un play-in en el cual se lesionó y no pudo terminar ese partido. Así que es un historial tremendo. Ahí ven la foto de Williamson, que obviamente fue tomada en su momento más óptimo en cuanto a condición física. Está bastante tallado, está un poquito más esbelto, las mejillas están un poquito más reducidas. Lamentablemente, el informe de Shams Charania emerge al mismo tiempo que aparece una foto de Zion sin la camisa puesta, descamisado. Y francamente me dio esperanzas con mi físico de poder jugar en la NBA. Cuando lo comparo con lo que vi, es algo que no lo puedes creer. Y todo también viene con otra noticia, más o menos contemporánea, al mismo tiempo que emergen estas dos notas, de que acaba de despedir a su representación de CAA, que fue la que negoció su último contrato con Nueva Orleans. No sabemos exactamente por qué, nadie contesta preguntas, obviamente una diferencia de criterio entre el jugador y su representación, y de hecho tiene un periodo de 15 días para nombrar a su reemplazo y hasta ahora no se ha vencido ese periodo, pero tampoco ha nombrado un reemplazo. Te das cuenta que hay un nivel un poquito de improvisación acá, de quizás falta de proceso, de rigor, y nos vamos enterando poco a poco, Tincho, pero ninguna de estas tres noticias apuntan a un jugador que es lo que esperaba Nueva Orleans, que es un jugador que puede ser una diferencia tremenda entre ganar, entre meterse a playoffs y avanzar en playoffs, o se siente ser un equipo flojo en un mercado chico que no tiene económicamente mucho margen de error. Carlos, uno más allá de la foto del cuerpo de Zion Williamson, porque no necesariamente uno no necesariamente sabe qué hay adentro de ese cuerpo, pero uno sabe que cuando Zion está sano, saca muchísima diferencia. Y es un all-star de esta liga y es uno de los mejores jugadores de esta liga. El problema es que cuando está sano, pasa muy pocas veces por temporada, si es que pasa. Entonces, más allá del cuerpo y más allá de lo que vimos, ¿cuánto influye el cuidado del jugador en después estar sano? O sea, la respuesta obvia es mucho, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiene que estar atento a esos pequeños detalles para continuar, o sea, para tener salud? ¿Y cuánto de responsabilidad en estas lesiones hay de Zion Williamson? Bueno, hay una gran motivación de parte de Zion Williamson para mantenerse saludable y sobre todo para cuidar de su físico, para cuidar su cuerpo y su peso, porque el contrato que firmó precisamente con la agencia que acaba de despedir, o el contrato que la agencia le negoció con el equipo, es un contrato que si lo fuéramos a ver desde el punto de vista del jugador, es leonino a favor del equipo. Yo cuando vi este contrato, no lo creía. No creía que el sindicato de jugadores iba a permitir un contrato como este. Este es un contrato que parece más de NFL, donde los contratos no son totalmente garantizados, que de NBA, donde los contratos por año se garantizaban totalmente. En el caso de Zion Williamson le han dado, entre comillas, mucho dinero en el contrato, pero con muchas cláusulas
que de no cumplir con ellas, no estaría garantizado totalmente el monto de su contrato. Así que la primera pregunta es, ¿cuánto de responsabilidad tiene él? Muchísima. Pero yo te diría que cuánto de motivación tiene para tratar de regresar lo más pronto posible y de ser el jugador que ha sido en la temporada 2021 y en la temporada pasada. Tiene gran motivación, porque de no poder cumplir, fíjate lo que vemos en esta gráfica. Por ejemplo, 20% del contrato si cumple con los pesajes periódicos, donde obviamente no puede, aquí estaría, si lo traducimos en libras, cerca de las 300 libras, 290 libras, no podría estar pasando, ¿no? 295 es. No, de hecho, para ser claro, el 295 es la combinación de libras más el porcentaje de grasa de tu cuerpo. O sea que tiene que estar por debajo de ese peso inclusive. Un porcentaje de grasa debe ser del 8 al 10%. Así que la suma de esas dos cifras tiene que estar por debajo del 295 en cuanto a libras y el porcentaje de grasa. O sea que es draconiano en ese sentido. Sí, es una gráfica que si todavía no lo hicieron vale la pena pausar un segundo el video y leerla con detenimiento. Igualmente la explicamos rápidamente. Firmó una extensión, Zion, cuando se le terminaba su año de novato, una extensión máxima de 5 años y 197, que es lo máximo que se permitía en ese momento, con muchas cláusulas. Al perderse más de 22 juegos de la temporada 2022-2023 y lo que sucede a medida que avanza su contrato es que dependiendo de la cantidad de juegos que disputa la temporada anterior, se le garantiza parcial o se le garantiza o no, parcial o totalmente, su salario de la temporada siguiente. Entonces, al jugar menos de 60 juegos en la 22-23, su salario de esta temporada está garantizado al 50%. Es decir, hasta el 7 de enero podrían despedirlo sin ninguna consecuencia salarial. Lo mismo sucede en temporadas subsiguientes. Se le garantiza el 20% si el peso y la grasa corporal está en su punto acorde. Se le garantiza el 40% adicional si juega la mitad de los juegos de temporada, un 20% adicional si juega 51 y un 20% adicional que daría 100 si juega 61 o más. Es algo con lo que va a tener que lidiar y sorprende, como decía Carlos, que haya firmado algo así en la NBA, donde los salarios suelen ser garantizados para las superestrellas. Pero, Álvaro, uno dice, bueno, lo pueden cortar, pero ¿qué posibilidades reales hay de que Pelicans, que decías es una franquicia que está bien parada respecto de la competitividad, pero que no tiene para regalar una superestrella? ¿Qué posibilidades hay de que realmente despidan a Zion Williamson? No estoy seguro que lo vayan a despedir. La opción más radical que va a tener Nueva Orleans es traspasarlo. Porque no solamente es un jugador que describes que cuando está en su punto está jugando a un nivel de All-Star, pero también tiene este tipo de contrato. ¿Tú te das cuenta lo que para un equipo NBA representa tener un Zion bajo estas condiciones? Es un absoluto lujo. Estoy de acuerdo con Carlos. El grito que ha tenido que pegar el sindicato quizás fue la razón por la cual finalmente despide a su representación. Como diciendo, ¿a quién se le ocurrió negociar un contrato de este tipo y crear este tipo de precedente en la liga? Así que tienes ese tema por un lado, pero vamos a lo deportivo, a tratar de enfocarnos en lo deportivo. A mí, este chico, cuando entiendo su trasfondo y las pocas veces que yo he hablado con él, he hecho preguntas muy sencillas, es un chico que viene de una parte del país, Estados Unidos, casi semirural. Es un chico de muy poca sofisticación, donde por momentos le están dando respuestas para que él las conteste a ciertas preguntas y te das cuenta que no lo ha pensado ni lo ha digerido. Es como si fuera un robot. Te contesta así, te da una respuesta empaquetada, como dicen en Argentina, en cassette, para una pregunta, pero de una manera tan torpe y tan poco pensante que te das cuenta que este chico no piensa, no es sofisticado. Él le gusta jugar básquet, tiene esa pasión, tiene esa capacidad también. El cuerpo lo traiciona un poco, pero él no entiende a veces la envergadura de lo que está pasando a su alrededor. Aceptó un contrato como este y ahora reacciona de esta manera y tiene que buscar su representante. Estoy seguro que le están lloviendo llamadas. En algún momento sacará un número de un papelito de un sombrero y dirá, bueno, me voy con tal. Pero es ese tipo de persona. Y yo creo que Nueva Orleans se dio cuenta de eso. Por eso
insistió en este tipo de acuerdo y le dice a la liga, esto es lo que hay. O sea, con él, si está bien, pero no puedes contar con él tampoco y no le vas a pagar nada garantizado a él porque te está estafando. No porque él quiera estafarte, pero porque las circunstancias te van a dejar con un malísimo sabor en la boca. Mi reacción es la siguiente. Lo que se está jugando aquí, su permanencia en Nueva Orleans, no es despido, en realidad es traspaso. Eso es lo que yo creo que está en juego acá. Por último, Carlos, ¿cuánto puede afectar o cuánto tiene Pelicans sin Zion? Esta temporada han tenido muchas bajas, han conseguido a DeJounte Murray para acompañarlo un poco a él, a Brandon Ingram y al resto de los jugadores como un base mucho más organizador que lo que tenían antes. ¿Cuánto puede dar Pelicans con Zion y cuánto puede dar sin Zion? Pero el año pasado fue una muestra, o sea, cuando Zion Williamson está disponible y saludable, que lo estuvo en la mayor parte de la temporada, New Orleans fue un equipo totalmente distinto. O sea, un equipo que puede competir con cualquiera, porque tiene ya los elementos con Brandon Ingram, que es el que usualmente carga con este equipo cuando no está Zion Williamson, y al haberse hecho de los servicios de DeJounte Murray, tienes un equipo contendor. Ya habíamos hablado en otros segmentos que eso no te da, en el oeste no te garantiza nada, porque hay muchos equipos muy buenos, pero New Orleans sin Zion Williamson es un equipo que tiene muchos problemas, porque Williamson le resuelve situaciones en el costado defensivo, en el costado ofensivo. Los equipos rivales tienen que enfocarse y concentrarse en él, y entonces eso hace que el equipo carbure mejor. Así que New Orleans con Williamson es un equipo y sin él es uno totalmente distinto, y eso lo hemos visto ya en varias temporadas. Yo añadiría algo aquí en este caso también. Con marca de 4-15, este es el tercer peor registro que hay en toda la NBA. Y la probabilidad de conseguir una primera selección, un Cooper Flag, o un jugador de saca un Ace Bailey, son mucho más altas. Es exacto. Y ya se ganaron la lotería, de cierta manera, Nueva Orleans, cuando no se supone que consiguieron la primera selección global y finalmente ficharon a Zion Williamson. Grizzlies. Hay una situación posible donde ellos descartan a Williamson, consiguen una selección alta en el draft, o al revés, consiguen la selección alta, tienen a su jugador franquicia que les va a anotar puntos, se desprenden de Williamson, consiguen algo más, y él pasa a otro equipo donde va a haber varias dinámicas a favor de Williamson. Número uno, el balde de agua fría de que te traspasaron porque no diste el grado. Eso te pega, te cala hondo y te hace madurar muchísimo. Número dos, un equipo que lo va a recibir no como la figura central que era en Nueva Orleans, donde va a tener que acoplarse y ser parte de un equipo. Y número tres, un equipo que quizás lo rodee de una disciplina que él hasta ahora no ha sido capaz de tener o demostrar en Nueva Orleans. Queda bien poco claro si el tema es Zion o es el ambiente que lo rodea en Nueva Orleans, la exigencia que lo rodea en Nueva Orleans. Así que eso se va a definir de una manera u otra. Pero podría haber un segundo capítulo de Zion con otro equipo como pieza suplementaria que quizás no juegue todos los partidos, pero obviamente cuando esté en el campo y en la cancha sea un baluarte para el equipo y donde él madure, entienda los límites que él tiene y trate de verdaderamente tener una carrera de NBA productiva. No estoy seguro que la cabeza de él está en ese punto y en ese lugar en Nueva Orleans. Y quizás tenga que salir de Nueva Orleans para llegar a tener esa experiencia, para llegar al punto de ecuanimidad con lo que es su carrera. Y agrego que en cualquier otro equipo el contrato se va a mantener. Es decir, va a jugar los primeros 2, 3, 4 años incluso, sabiendo que tiene que cumplir con los pesajes y tiene que cumplir con la cantidad de juegos disputados para recibir el salario, simplemente. Porque si no, cualquier equipo, en cualquier temporada que tenga ausencias sucesivas y dispute menos de la mitad de los partidos, lo pueden despedir sin más. Así que coméntenos qué les parece, si la casa de Zion es New Orleans Pelicans, o si lo quieren ver, o si lo verían en otra franquicia y en dónde, si puede mantenerse sano, si es un caso perdido, lo que sea que les parezca, los leemos, los escuchamos, también coméntenos por redes sociales
y también en los comentarios de este canal, que es Ritmo NBA-NFL.